Muchas gracias. Primero de todo, para mí es un placer poder estar aquí arriba hoy. Soy fisioterapeuta, para los que no lo sepáis, y tuve la gran suerte de poder formarme y pasar mis primeros años en el Instituto Guttmann, con lo cual para mí estar aquí es un poquito como volver a casa y poder compartir todo lo que estoy haciendo fuera del instituto en estos momentos es un gran orgullo para mí. Muchas gracias al Instituto Guttmann por invitarme y por permitirme ser parte de esto. Trabajo en una empresa que se llama Ocoma, no sé si todo el mundo la conoce, pero es una empresa que desde hace 20 años desarrollamos sistemas robóticos para rehabilitación. Y todo empezó con el que todavía es nuestro director general o nuestro CEO, el doctor Gary Colombo, que él es un ingeniero y estaba en el hospital de Valgrist, en Suiza. Es un hospital similar al Instituto Guttmann, situado en Suiza, y hacían un proyecto de terapia manual locomotora. Lo que hacían era poner a un paciente en una cinta rodante. Esto era a principios de los 90, que han pasado unos cuantos años, pero eso era el gold estándar. Ponían a un paciente en una cinta rodante, le ponían un arnés, le descargaban el peso, ponían a un terapeuta o a un ingeniero en ese caso, porque era un proyecto de investigación, aguantando al paciente porque no tenían mucho control de tronco, y ponían a 2 personas, una en cada pierna, moviendo la pierna del paciente. Y lo intentaban hacer media hora, pero no lo conseguían. Y al final Gary Colombo, como ingeniero, llegó un momento de, oye, esto tiene que haber algo que lo pueda hacer mejor que yo, sentado aquí 8 horas al día, rompiéndome la espalda, moviendo la pierna de un paciente, y se creó el Locomat. Y hablamos de tecnologías como algo del futuro y como algo nuevo. Me ha gustado que el doctor Ramos ya ha dicho, no es tan nuevo, porque el Locomat este año, hace 20 años que se está aplicando en pacientes de forma clínica, que salió de esta tubera y consiguió empezar a aplicarse. Con lo cual, hoy os voy a hablar un poquito de robótica, pero os voy a hablar también aún más de cuáles son los retos que tenemos hoy en día. Y es que sabemos que la tecnología en general funciona. La pregunta no es si funciona, la pregunta es para quién funciona, cuándo funciona, cómo funciona y cómo la aplicamos de forma general. Porque aunque haga muchos años que ya existe, la realidad es que todavía no hay muchos hospitales y muchos pacientes que puedan beneficiarse de esta tecnología. Y voy a empezar con el vídeo de esta paciente. Y siempre me gusta empezar con un paciente porque es lo que da sentido a lo que hacemos, creo que todos los que estamos en esta sala. Y cuando veis este vídeo, pues veis que en medio año pues la paciente está caminando con un caminador. No os voy a poner el vídeo mágico del paciente que va súper bien, que empieza en la silla y sale corriendo. Hay algunos, pero son la excepción y tenemos que ser realistas. Pero creo que lo que le hace interesante es que esta paciente era una paciente crónica, que estuvo 3 años recibiendo terapia convencional de forma continua y la dieron de alta. Esto es en un centro en Alemania que se llama Ambulanticum. La dieron de alta después de 3 años y en los informes la daban de alta. El sistema alemán decide, es algo como intratables sería, decide clasificarla intratable porque no va a mejorar más. Y esta señora contactó a Ambulanticum, es un centro ambulatorio que hace uso de tecnología, pero sobre todo hace uso de terapia intensiva, porque al final es lo que importa, cómo damos suficiente intensidad, y la puso durante 12 semanas a entrenar 4 horas al día, 5 días a la semana. Y esto es el cambio que vimos. Y a lo que me refiero es que muchas veces dejamos de creer que los pacientes pueden mejorar, y si les damos suficiente intensidad, muchos, la mayoría, todavía pueden conseguir cambios. Y es el mensaje que os voy a dar hoy. No os voy a decir que la tecnología es maravillosa. Aquí tenéis un panel de expertos increíbles que os va a hablar un montón de tecnología. Como fisioterapeuta, lo que os voy a decir es que la intensidad importa. Y la intensidad no es hacer muchas repeticiones, que es lo que creíamos hace 15 años, 10 años, es hacer muchas repeticiones con un patrón correcto, de la forma correcta y con esfuerzo. Si el paciente no se esfuerza, da igual que tengamos la mejor tecnología del mundo. Yo he visto pacientes en el Locomat hablando de la cena de anoche y del partido de fútbol con el compañero de al lado. Da igual lo bueno y lo que mejoremos el Locomat en estos 20 años. Necesitamos que el paciente sea consciente del movimiento, se esfuerce en el movimiento y ponga todo de su parte. Cuando dejan de mover la mano, no hay armeo que lo solucione. Y es esa paciente. ¿Me podéis poner el vídeo de la derecha, por favor? En cómo hacen la terapia y que la siguen haciendo.
de forma convencional, teniendo a la paciente entrenando y como hacen la terapia en el comat. Y podemos ver que esta paciente en el mismo intervalo de tiempo es capaz de dar muchos más pasos, es capaz de hacerlos de una forma más fisiológica y sobre todo necesitamos menos recursos, porque al final no nos engañemos, si no damos terapias muy intensivas es porque no tenemos la capacidad de darlas. Y si miramos solo en pacientes con ictus, 15 millones de pacientes al año, ser capaces de dar rehabilitación 4 o 5 horas al día, todos los días de la semana, a 15 millones de pacientes solo con ictus, va a ser muy difícil, si no imposible, si seguimos haciendo las cosas como se están haciendo hoy en día. Esto, sabemos hacer neurotecnologías, pero los micrófonos y los ordenadores todavía no. Al final, con la intensidad, no es solo dar más intensidad, es que conseguimos mejores resultados. Esto es un subanálisis de una revisión Cochrane de 2017 en pacientes con ictus y cuando miramos en global, la evidencia no es tan fuerte. Al final miramos en global las guías de práctica clínica, todos los pacientes con ictus, de todos los tipos, de todas las... pues hay una evidencia moderada, podemos sugerir que se usen, pero cuando empezamos a mirar los detalles sabemos que los pacientes agudos con ictus severo, si usan entrenamiento robótico, tienen un 48% más de posibilidades de caminar. Y esto es muchísimo, tienen casi el doble de posibilidades de caminar que si no lo hiciesen. Si esto fuese la lotería, estaríamos todos saliendo a correr, a comprar boletos para... Y eso es un poco lo que os quiero decir hoy. Al final nos tenemos que plantear si estamos dando suficiente intensidad. Aquí tenéis algunos datos, no voy a ir sobre todos ellos, pero sabemos que necesitamos muchas repeticiones y de nuevo repeticiones bien hechas con el paciente activo, con el paciente consciente, para conseguir que estas neuronas que nos hablaba el doctor Ramos tengan esta acción-reacción y se conecten de nuevo. Pero esta es la realidad. Cuando miramos, y estos no son datos míos, son datos que están publicados en estudios, cuántas repeticiones se hacen en la extremidad superior o en la marcha, estamos muy por debajo de lo que sería óptimo. Cuando miramos a los tiempos o por qué estamos tan por debajo, miramos que es que en países como Países Bajos o Reino Unido, la capacidad de ofrecer rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, es alrededor de media hora al día, de 3 a 5 veces por semana. Creo que exceptuando pacientes que son capaces de ir a centros de referencia, esto no está tan alejado de lo que está pasando en España hoy en día. Y esto, incluso cuando el paciente está en un hospital... Vale, a ver si así funciona mejor. Cuando miramos a qué es lo que pasa con los pacientes en el hospital, esto es un día de un paciente con un ictus en un hospital. Lo gris es o está durmiendo o está en la silla o mirando la tele o hablando con la familia porque al final está inactivo. Si está en un centro de referencia, pues acabamos teniendo un trocito de pastel un poquito más grande que si está en un hospital regional o en un centro no especializado en ictus, y en la mayoría, al menos en los analizados, hay excepciones, en el fin de semana prácticamente no hace nada. Y esto es muy duro, porque llevamos tantos años hablando de intensidad, de que hay que dar intensidad, de que tenemos tantas tecnologías y está todo allí, pero cuando miramos lo que pasa en el día a día, no se está haciendo. Y los pacientes no están recibiendo la terapia que necesitan y la terapia que merecen. Al final, la robótica lo que nos ayuda es a ser más eficientes. No es si la robótica lo hace mejor o peor, es si la robótica o la tecnología en general nos va a ayudar a darle intensidad y a darla en la forma que necesitamos. Estos son 2 vídeos de cómo se hace la terapia por locomoción de forma convencional, cómo lo podemos hacer con tecnología. Esto es un centro en Texas, se llama Neurological Recovery Center. Aquí solo veis 2 locomats, así es como empezaron. Ahora mismo tienen 9 cuando entras en la sala, uno al lado de otro. Yo sé que esto suena impresionante y suena muy caro, pero de hecho ahora han convencido al estado de Texas a mirar los costes asociados con estos pacientes, y cuando el gobierno y Medicare, Medicaid empiezan a mirar a los costes
pacientes a 2 años, resulta que se ahorra mucho dinero. Y no hacen estos números públicos, pero sabemos que empezaron dándoles dinero para rehabilitar a 50 pacientes al año hace 3 años y ahora ya les dan dinero para 250 al año, con lo cual es un buen indicador para nosotros de que en realidad están ahorrando dinero. No es solo que lo hagamos mejor, es que lo podemos hacer más eficiente. Y hacerlo eficiente implica no solo poner tecnología, sino cambiar la forma en que trabajamos. Y aquí creo que todos tenemos que entonar un poquito el mea culpa, porque muchas veces intentamos hacer lo mismo que hacíamos antes, más la tecnología. Y tenemos que empezar a buscar y tenemos que educar a nuestros pacientes y a nuestras familias y a nuestros profesionales que es posible que en el futuro, si queremos abarcar la demanda de rehabilitación que tenemos, tengamos que cambiar la forma que hacemos las cosas. Y no va a ser solo un cambio tecnológico, va a ser un cambio cultural. Y tenemos que encontrar la forma de optimizar nuestros procesos para dar calidad y dar suficiente cantidad. Estos son diferentes ejemplos de diferentes centros, porque no es solo un ejemplo en Texas, está pasando en muchas regiones del mundo. Tenemos un centro en Alemania donde usan 4 sistemas robóticos, 3 nuestros, uno de otra empresa. Al final no importa tanto cuál es la tecnología y son capaces de tratar a 4 pacientes de forma simultánea con 2 terapeutas. Esto es en Moscú, en Rusia, en Bad Winfen, en Alemania y en países con menos recursos, como puede ser Colombia. En Bogotá, donde también han implementado un sistema de terapia intensiva que les ha permitido doblar el número de horas de terapia que dan a sus pacientes. Y cuando damos más terapia, somos más eficaces. No voy a ir a través de los 800 estudios que ya están publicados con las tecnologías. Estas son las tecnologías de nuestra empresa, de Ocoma, y de nuestra empresa hermana, Motec. Y si miramos al Locomat, es el que más años lleva, tenemos más de 400 artículos en revistas indexadas que ya están allí, que ya nos demuestran que funciona. Y ahora no es tanto si funciona, sabemos que el 66% de los estudios demuestran superioridad. Si miramos Armeo, que es un exoesqueleto para la extremidad superior, para el brazo, el 65% de los estudios randomizados dicen que estas tecnologías dan mejores resultados que la terapia convencional. Y estos números son buenos, pero no son los mejores. Y al final es una pregunta de si nos estamos haciendo la pregunta correcta. Porque al final seguimos mirando con casi 800 estudios, la tecnología nos ayuda cuando tendríamos que estar mirando cómo podemos hacerlo para identificar a los mejores pacientes que se van a beneficiar de la tecnología, cómo podemos hacerlo para que cada paciente que la necesita la tenga disponible en el momento que la necesita, en el lugar que la necesita y cómo podemos cambiar la forma de trabajar para que esto sea posible. Y cuando empezamos a mirar a subgrupos de pacientes, empezamos a ver cosas interesantes. Esto, de nuevo, son datos de la revisión Cochrane y la uso siempre porque al final es como el mayor nivel de evidencia que podemos tener. Vuelvo, cuando miramos a los resultados en general, la evidencia es moderada. Pero si empezamos a mirar el total de pacientes con fisioterapia solo, con fisioterapia con tecnología, tenemos alrededor de un 20% de mejora. Pero cuando miramos en pacientes agudos, aquí ya damos un salto, nos vamos al 37% de mejora. Cuando miramos en agudos y que no caminan cuando empiezan, nos vamos a casi el 48%. Y al final empezamos a mirar, estos son datos de las guías de práctica clínica de América, las APTA, y lo que hemos hecho ha sido coger los artículos que ellos han cogido para crear las guías e intentar clasificarlos. Y vemos el mismo patrón. Cuando miramos en global no vemos efectos, pero cuando miramos, estos son para sistemas de rehabilitación robótica de la marcha, perdón. Cuando miramos que en pacientes agudos que no caminan, pues vemos que prácticamente todos los artículos que se han hecho hasta hoy en día nos demuestran que funciona y que funciona muy bien. Pero cuando miramos en pacientes crónicos que ya caminan, pues sabemos que el Locomat, nuestro sistema, no es la tecnología para ellos. Y tenemos que empezar a mirar más en esta dirección. Y aquí estamos usando criterios muy básicos. He querido traeros datos que todos podáis llevaros a casa y empezar a usar. Si nos vamos más hacia la neurociencia básica, empezamos a tener más indicadores que nos permiten discriminar pacientes. Pero esto va a llegar en unos años. Todavía estamos en ello. Así que estamos intentando buscar cosas que nos ayuden hoy.
Al final, tenemos que acabar entendiendo qué tecnología para cada paciente. Esto es una imagen que he adaptado de un artículo del grupo de Morone, un grupo italiano, donde han discriminado qué sistema tecnológico para la marcha deberíamos usar en función de una escala tan simple como la Functional Ambulatory Categories. Esta escala clasifica del 0 al 5 la capacidad de marcha de los pacientes. Es algo que todos podemos hacer el día de hoy. Sabemos que con pacientes que no tienen control de tronco, que no son capaces de caminar, hoy en día el Locomat es el que da mejor evidencia y sabemos que es el sistema que funciona mejor y ellos lo corroboran. Pero cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que ya son capaces de caminar, donde estamos trabajando más en simetría de paso, en calidad del patrón de la marcha, en cosas más concretas, pues hoy en día todavía el entrenamiento convencional sigue teniendo más evidencia. Si somos capaces de empezar a trabajar usando las tecnologías correctas o las terapias correctas, la fisioterapia sigue siendo una gran baza, en el momento adecuado mejoraremos la calidad de nuestros pacientes. Voy a irme, he hablado antes de por tipo de paciente. Voy a ir ahora en extremidad superior, presentároslo en función de intensidad. Y creo que esta es todavía más representativa que la anterior, porque tenemos estudios, por ejemplo, RATULS, que ha salido este año, en 2019, es un estudio de extremidad superior con 1.700 pacientes, 1.500 pacientes. Es un estudio enorme que ha llevado muchísimos años haciéndolo. Y cuando leéis la conclusión, si solo os bajáis el abstract, la conclusión es la terapia robótica no funciona. Y yo cuando lo leí me quedé de piedra, porque fue, ostras, ¿qué hemos hecho tan mal? ¿Cómo puede ser que en un estudio tan grande, si hasta ahora todo lo que sabíamos había ido bien? Y claro, luego me descargué el paper completo y vi que todo lo que ellos llamaban terapia intensiva era 2,2 horas a la semana, 3 sesiones de 45 minutos, de las cuales tiempo de rehabilitación activo eran 3 sesiones de 30 minutos. Y claro, ahí nos empezamos a preguntar qué estamos llamando terapia intensiva, porque aunque le llamamos terapia intensiva podemos debatir mucho y probablemente la conclusión debería haber sido algo como: da igual lo que hagas, si trabajas 3 días a la semana, media hora, tus pacientes van a mejorar lo mismo con convencional que con robótica, que el resultado es casi nada. Porque cuando miramos a alta intensidad, y yo aquí he trazado una línea, pero en realidad no sabemos dónde está esta línea exactamente, lo que vemos es que si trabajas de 15 horas hacia arriba, todos los artículos que se han hecho dicen que los pacientes mejoran. Y todos los artículos que se han hecho nos dicen que usando robótica lo podemos hacer de forma más eficiente, con lo cual nos puede ayudar más. Al final, lo que pasa es que a día de hoy todavía no somos capaces de integrar estas tecnologías de forma adecuada en nuestras guías de práctica clínica o en nuestras guías de decisión. Y esto lleva a cosas como cuando hacen un estudio y le preguntan a los clínicos cuán importantes son las guías de práctica clínica, que yo siempre había dado por hecho, hombre, las guías de práctica clínica, esto es lo que tenemos que seguir todos. Pues resulta que casi la mitad de los clínicos dicen que no son importantes para ellos, que en realidad nos da bastante igual. Y me gusta mucho esta frase, es de uno de los directores de Rock Health, que nos queremos creer que la mayor parte de las cosas que hacemos están basadas en la evidencia, pero en realidad solo algunas cosas lo están. Y esto puede tener mucho que ver en la forma que hemos creado evidencia. Durante muchos años hemos usado los ensayos clínicos randomizados como la mayor fuente de generar evidencia. Y es indudable que tienen una calidad indiscutible, no vamos a entrar en esto, pero lo que nos permiten es establecer la seguridad y la eficacia en una población definida. Os he enseñado antes que hay 800 artículos. Casi la mitad en pacientes con ictus. ¿Cuántos de estos artículos creéis que se han hecho o han incluido pacientes con déficits cognitivos? Levantad la mano los que creéis que más de 100. Más de 50. Menos de 10. Ahí estamos. Al final, cuando hacemos los ensayos clínicos randomizados, nos dan datos muy valiosos y los necesitamos, pero para aplicarlo en la práctica clínica es posible que no nos podamos quedar allí. Y cuando miramos a otras disciplinas, desde hace unos pocos años estamos trabajando en algo que le llaman Real World Evidence, sacar datos de la vida real, porque al final, como fisios, y muchos de los que estáis aquí sois terapeutas, lo que hacemos es, no, pero es que yo lo hago con el paciente y yo sé que esto funciona, porque no aprovechamos más de esto.
Al final tenemos que empezar a mirar que los estudios randomizados tienen unos criterios de inclusión específicos, las intervenciones son controladas. Normalmente con muestras pequeñas, hay excepciones, pero en rehabilitación nos solemos mover con muestras pequeñas y un tiempo determinado. Y esto es genial porque cuando aislamos todo, sabemos que si funciona es exactamente por lo que estamos haciendo. Pero cuando nos movemos hacia la práctica clínica, pues igual tenemos que empezar a mirar más lo que pasa en vez de controlar, o tenemos que empezar a ser más inclusivos, restringir menos el número de pacientes, no determinar tanto el tiempo, qué pasa a largo plazo, qué pasa más allá de los 4 semanas o los 3 meses donde hacemos el último follow-up, y ser más flexibles. Y al final esto suena fácil porque tenemos los datos, ¿no? Si miramos al número de papers en rehabilitación, vemos que suben cada año. Si miramos al número de datos que vienen de wearables, estoy prácticamente convencida que levante la mano los que tengáis una aplicación en el móvil o un reloj que os mida el número de pasos y datos básicos de la salud. Muy bien, ahí estamos. Tenemos los datos, tenemos muchos datos, pero no somos capaces de utilizarlos. Podemos monitorizar muchas cosas, pero nuestros sistemas de salud están desconectados y somos bastante ineficientes en la capacidad de analizar los datos que se generan en el mundo real. Y esto, el doctor Ramos lo ha mencionado antes, esto está generando interés de grandes empresas. Amazon está entrando en salud, Google quiere entrar en salud, y es posible que en unos años estemos aquí y Google sea el señor que es capaz de analizar todos los datos y darle, no lo sé, no sabemos qué va a pasar, pero los datos están allí, pero no podemos utilizarlos. Y es que se habla mucho del Big Data, pero el Big Data no son solo muchos datos, son datos de un tipo concreto, con formato concreto y los datos que necesitamos. Y esto es importante porque ahora vivimos en la era del Big Data, se utiliza para todo. Esta mañana miraba las noticias y era noticia que el INE va a usar los datos de los móviles para traquear los movimientos de los ciudadanos. Está en nuestra vida, está en todos lados, pero tenemos que empezar a trabajar con lo que necesitamos más que con lo que tenemos. Y al final nos va a permitir hacer una rehabilitación personalizada y saber del grupo de pacientes qué biomarcadores o qué criterios hacen a estos pacientes diferentes, que ya sabemos que no es el tipo de ictus o no es el tipo de lesión, van a ser cosas mucho más precisas, y qué tratamiento le van a beneficiar más a cada uno de ellos. Ya se está haciendo en muchos otros campos. Recuerdo que hace 5 años era como, no, pero es que en rehabilitación cada paciente es diferente. Esto no lo podemos hacer porque cada paciente es diferente. Pero estoy segura de que en oncología los pacientes tampoco son todos iguales, o en muchos de los otros campos que se están haciendo. Y cuando miramos a las tendencias, cada vez hay más y más estudios que se están aprobando para terapias personalizadas. Y ya voy a acabar, porque es muy posible que sea el momento de que empecemos a pensar en esta neurorehabilitación personalizada y que empecemos a hacer las valoraciones basadas en datos más que en parámetros subjetivos, que empecemos a poder comparar los resultados con estándares, cómo debería estar este paciente y cómo debería estar este paciente en 3 meses, que empecemos a planear las dosis óptimas y las actividades adecuadas basados en treatment plans o en care plans basados en datos, que podamos ir reevaluando y mejorando estos modelos. Y os quiero enseñar un vídeo, de hecho es solo un fragmento del vídeo, si me lo podéis poner. Gracias. Esto es un proyecto en el que estamos trabajando, porque aunque somos una empresa, seguimos intentando hacer investigación, en el que estamos desarrollando una plataforma software que queremos que sea la plataforma de rehabilitación, crear un ecosistema donde cualquier clínico, cualquier incluso paciente pueda entrar datos centrados en el paciente, donde el objetivo del paciente sea lo que lo guíe, donde haya una evaluación subjetiva por parte del paciente basada en la ICF, la clasificación funcional de la OMS, donde podamos tener evaluaciones tanto clínicas como venidas de tecnología y podamos tener todo en un sitio, y que sea un sistema lo suficientemente inteligente que nos permita
predecir objetivos de terapia que pueden tener sentido para este paciente, que nos permita empezar a predecir resultados a corto, medio y largo plazo de este paciente y que nos permita empezar a trabajar recomendándonos actividades que sabemos que para un paciente similar a este, con un objetivo similar a este, han dado resultado. No me voy a extender más porque estamos ya fuera del tiempo, pero simplemente que para nosotros esto es la rehabilitación del futuro. La tecnología ya está aquí, nos vamos a empezar a mover hacia la personalización y creo que todos tenemos mucho que contribuir a este nuevo futuro. Así que muchas gracias y